Levítico, capítulo 1. Y Jehová llamó a Moisés y habló con él desde la tienda de reunión. Le dijo: Habla con los israelitas y diles: Si alguno de ustedes va a presentar un animal doméstico como ofrenda para Jehová, ese animal debe ser del ganado vacuno o del rebaño. Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del ganado vacuno, el animal debe ser un macho sano. Lo presentará voluntariamente delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión. Debe poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda quemada, y ésta será aceptada a favor suyo para hacer expiación por él. Entonces se debe matar el toro joven delante de Jehová. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y con ella salpicarán todos los lados del altar, que está a la entrada de la tienda de reunión. La ofrenda quemada debe despellejarse y cortarse en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tienen que poner fuego en el altar y colocar leña encima del fuego. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán los trozos de la ofrenda con la cabeza y el sebo encima de la leña que está sobre el fuego del altar. Los intestinos y las canillas se lavarán con agua, y el sacerdote tiene que hacer humear todo sobre el altar. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Si alguien va a presentar una ofrenda quemada del rebaño, de entre los carneros jóvenes o de entre las cabras, el animal debe ser un macho sano. Y se le tiene que matar delante de Jehová en el lado norte del altar. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán con la sangre todos los lados del altar. Él lo cortará en trozos, y el sacerdote los colocará con la cabeza y el sebo encima de la leña que está sobre el fuego del altar. Él lavará los intestinos y las canillas con agua, y el sacerdote tiene que ofrecerlo todo y hacerlo humear sobre el altar. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Sin embargo, si alguien va a presentar aves como ofrenda quemada para Jehová, deben ser tórtolas o pichones de paloma. El sacerdote ofrecerá cada ave en el altar, le cortará el cuello de un pellizco y la hará humear sobre el altar. Pero dejará que su sangre se escurra por el lado del altar. Él tiene que quitarle el buche y las plumas y arrojarlos al lado del altar, hacia el este, al lugar para las cenizas. Y tiene que abrirla por donde están las alas, pero sin dividirla en dos mitades. Entonces el sacerdote tiene que hacerla humear sobre el altar, encima de la leña que está en el fuego. Es una ofrenda quemada, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Capítulo 2. Ahora bien, si alguien presenta una ofrenda de grano para Jehová, debe ser de harina fina. Él debe derramar aceite sobre ella y ponerle olíbano encima. Luego se la llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y el sacerdote tomará un puñado de harina fina con el aceite y todo su olíbano, y lo hará humear sobre el altar como muestra de la ofrenda. Será una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Y lo que quede de la ofrenda de grano les pertenece a Aarón y a sus hijos. Es algo santísimo de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. Si presentas una ofrenda de grano que ha sido hecha al horno, debe ser de harina fina. Deben ser roscas de pan sin levadura hechas con aceite o galletas delgadas sin levadura untadas con aceite. Si tu ofrenda es una ofrenda de grano que ha sido preparada sobre una plancha, debe ser de harina fina sin levadura y mezclada con aceite. Debe partirse en trozos y tienes que derramarle aceite encima. Es una ofrenda de grano. Si tu ofrenda es una ofrenda de grano que ha sido preparada en una cacerola, debe hacerse con harina fina y aceite. Tienes que llevarle a Jehová la ofrenda de grano hecha con esas cosas y presentarla ante el sacerdote, y él la acercará al altar. Y el sacerdote tomará un poco de la ofrenda de grano como muestra de la ofrenda y lo hará humear sobre el altar. Será una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Y lo que quede de la ofrenda de grano les pertenece a Aarón y a sus hijos. Es algo santísimo de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. No deben presentarle a Jehová ninguna ofrenda de grano que tenga levadura,
porque no deben hacer humear ni masa fermentada ni miel como ofrendas hechas con fuego para Jehová. Pueden presentárselas a Jehová como ofrendas de las primicias, pero no se ofrecerán en el altar como aroma muy agradable. Todas las ofrendas de grano que hagas deben sazonarse con sal. No permitas que a ninguna de tus ofrendas de grano le falte la sal del pacto de tu Dios. Siempre que hagas una ofrenda, ofrecerás sal. Y si le presentas a Jehová una ofrenda de grano de los primeros frutos maduros, deben ser granos nuevos tostados al fuego, granos nuevos triturados. Será la ofrenda de grano de tus primeros frutos maduros. Tienes que echar aceite sobre ella y ponerle olíbano encima. Es una ofrenda de grano. Y el sacerdote hará humear una muestra de la ofrenda, es decir, un poco de grano triturado y de aceite con todo su olíbano. Será una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Capítulo 3. Si alguien va a ofrecer un sacrificio de paz del ganado vacuno, sea macho o hembra, debe presentar delante de Jehová un animal que esté sano. Él debe poner su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y ésta se tiene que matar a la entrada de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, salpicarán con la sangre todos los lados del altar. Él presentará parte del sacrificio de paz como una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Presentará la grasa que cubre los intestinos y toda la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Junto con los riñones también quitará la membrana grasa del hígado. Y los hijos de Aarón harán humear todo sobre el altar, encima de la ofrenda quemada colocada encima de la leña que está sobre el fuego. Es una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable para Jehová. Si alguien va a presentarle a Jehová un sacrificio de paz del rebaño, el animal debe estar sano y puede ser un macho o una hembra. Si va a ofrecer un carnero joven, lo presentará delante de Jehová. Él pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, y ésta se tiene que matar enfrente de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón salpicarán con la sangre todos los lados del altar. Él presentará la grasa del sacrificio de paz como una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Le quitará toda la cola gorda cortándola a ras del espinazo, la grasa que cubre los intestinos y toda la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Junto con los riñones, también quitará la membrana grasa del hígado. Y el sacerdote hará humear todo sobre el altar. Es alimento, una ofrenda hecha con fuego para Jehová. Si alguien va a ofrecer una cabra, la presentará delante de Jehová. Él pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda, y ésta se tiene que matar delante de la tienda de reunión. Y los hijos de Aarón tienen que salpicar con la sangre todos los lados del altar. La parte que él presentará como una ofrenda hecha con fuego para Jehová es la grasa que cubre los intestinos y toda la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Junto con los riñones, también quitará la membrana grasa del hígado. Y el sacerdote hará humear todo sobre el altar. Es alimento, una ofrenda hecha con fuego y de aroma muy agradable. Toda la grasa le pertenece a Jehová. Este es un estatuto permanente para todas sus generaciones donde quiera que vivan. Nunca deben comer ni grasa ni sangre. Capítulo 4. Y Jehová siguió diciéndole a Moisés: Diles a los israelitas: Si alguien peca sin querer y hace algo que Jehová prohíbe, esto es lo que se debe hacer. Si el sacerdote ungido peca y hace culpable al pueblo, tiene que presentarle un toro joven sano a Jehová como ofrenda por el pecado debido al pecado que cometió. Y él llevará el toro delante de Jehová a la entrada de la tienda de reunión, pondrá la mano sobre la cabeza del toro y lo matará delante de Jehová. Entonces el sacerdote ungido llevará un poco de la sangre del toro dentro de la tienda de reunión. El sacerdote mojará el dedo en la sangre y salpicará un poco de sangre 7 veces delante de Jehová
enfrente de la cortina del lugar santo. El sacerdote también pondrá un poco de sangre en los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante de Jehová en la tienda de reunión, y derramará el resto de la sangre del toro al pie del altar de la ofrenda quemada, que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego quitará toda la grasa del toro de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre los intestinos y la grasa que está pegada a los intestinos, así como los 2 riñones con la grasa que hay sobre ellos y que está cerca de los lomos. Y junto con los riñones, quitará la membrana grasa del hígado. Se le quitará lo mismo que al toro del sacrificio de paz. Y el sacerdote hará humear todo sobre el altar de la ofrenda quemada. Pero en cuanto a la piel del toro y toda su carne con la cabeza, las canillas, los intestinos y el excremento, es decir, el resto del toro, él debe hacer que todo sea llevado fuera del campamento, al lugar puro donde se tiran las cenizas. Y él quemará todo sobre un fuego de leña. Debe quemarse donde se tiran las cenizas. Ahora bien, si todo el pueblo de Israel se ha hecho culpable debido a que cometió un pecado sin querer y la congregación no sabía que ellos habían hecho algo que Jehová prohibía, pero entonces se llega a conocer su pecado, la congregación tiene que presentar un toro joven como ofrenda por el pecado y llevarlo delante de la tienda de reunión. Los ancianos del pueblo pondrán las manos sobre la cabeza del toro delante de Jehová y se matará el toro delante de Jehová. Entonces el sacerdote ungido llevará un poco de la sangre del toro dentro de la tienda de reunión. El sacerdote debe mojar el dedo en la sangre y salpicar un poco de sangre 7 veces delante de Jehová enfrente de la cortina. Luego pondrá un poco de sangre en los cuernos del altar que está delante de Jehová, el cual está en la tienda de reunión. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar de la ofrenda quemada que está a la entrada de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa al toro y la hará humear sobre el altar. Hará con este toro lo mismo que hizo con el otro toro de la ofrenda por el pecado. Así es como lo hará. El sacerdote hará expiación por el pueblo, y ellos serán perdonados. Él hará que el toro sea llevado fuera del campamento y lo quemará, tal como quemó el primer toro. Es una ofrenda por el pecado hecha a favor de la congregación. Si uno de los jefes del pueblo peca sin querer y se ha hecho culpable debido a que hizo algo que Jehová su Dios prohíbe, o si se da cuenta de que ha cometido un pecado al desobedecer un mandamiento, entonces debe llevar un cabrito sano como ofrenda. Pondrá la mano sobre la cabeza del cabrito y lo matará en el lugar donde se mata la ofrenda quemada delante de Jehová. Es una ofrenda por el pecado. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda por el pecado en los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará el resto de la sangre al pie del altar de la ofrenda quemada. Y hará humear toda la grasa de la ofrenda sobre el altar, tal como hizo con la grasa del sacrificio de paz. El sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y él será perdonado. Si alguien del pueblo peca sin querer y se ha hecho culpable debido a que hizo algo que Jehová prohíbe, o si se da cuenta de que ha cometido un pecado, entonces tiene que llevar una cabrita sana como ofrenda por el pecado que ha cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará en el mismo lugar donde se mata la ofrenda quemada. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda en los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda la grasa a esta ofrenda, tal como se le quita la grasa al sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará humear sobre el altar como una ofrenda de aroma muy agradable para Jehová. El sacerdote hará expiación por él, y él será perdonado. Pero si lo que él presenta como ofrenda por el pecado es un cordero, debe ser una hembra sana. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se mata la ofrenda quemada. El sacerdote pondrá con el dedo un poco de sangre de la ofrenda por el pecado en los cuernos del altar de la ofrenda quemada y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda la grasa igual que se le quita la grasa al carnero joven del sacrificio de paz.
y el sacerdote la hará humear sobre el altar, encima de las ofrendas hechas con fuego para Jehová. El sacerdote hará expiación por él, por el pecado que cometió, y él será perdonado.